7 de la mañana con 34 minutos. Está con nosotros el abogado Gustavo Bustamante, el representante de los directivos del Congreso del Estado, los directivos de confianza que tienen una disputa de carácter laboral con la actual legislatura. Gustavo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Juan Carlos, a tus órdenes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ya escuchamos ayer la versión de la diputada coordinadora de Morena en el Congreso, que asevera que la anterior legislatura cesó a más de 20 funcionarios de confianza del Congreso, que 16 de ellos tramitaron un amparo, que les negaron la suspensión provisional ante ese trámite de amparo y que fueron notificados en la actual legislatura de que los funcionarios cesados por la anterior legislatura pues estaban ya fuera del poder legislativo. Es en palabras más, palabras menos lo que dijo la diputada coordinadora de Morena, y ella explicaba y atribuía a esto a una estrategia de carácter legal para perpetuarse en los cargos de estos funcionarios. Gustavo, ¿qué es lo que tienes que decir a esto que sostiene la diputada de Morena? Es falso lo que dice la diputada coordinadora de Morena, como ha venido mintiendo en una serie de sucesos que se han presentado, Juan Carlos. La realidad es que la Constitución establece el servicio civil de carrera en el Congreso y establece claramente el procedimiento para remover a estos trabajadores. Ese procedimiento consiste en que el Congreso debe acreditar que estos trabajadores cometieron una falta administrativa grave y turnársela al Tribunal de Justicia Administrativa. Es este tribunal el que deberá dictar una sentencia en donde así lo determine, que cometieron una falta administrativa grave, y entonces será el Congreso, ahí sí, por medio de 2/3 partes, quien tenga que nombrar a los sustitutos. Ese es el procedimiento constitucional, esa es la ley y es lo que estamos buscando que se respete. ¿Es lo que se aprobó el 8 de agosto pasado? Es correcto. Sí, la aprobación el 8 de agosto pasado, justamente al final de la legislatura, fue con dedicatoria para sostener a estos empleados del Congreso en sus cargos. Fue criticada por Morena y por la coalición Juntos Haremos Historia esta decisión que de última hora tomó el Congreso, cambiando la forma en la que tendrían que contratar o despedir a personal. Yo no lo veo así. A fin de cuentas serán los propios diputados los que la historia lo juzgue. Sí. Lo que sí es cierto es que es un derecho laboral que tiene todo trabajador a mantenerse en el cargo. Sí. Es una aspiración que cualquier trabajador, no solo del Congreso, tiene. Más aún, la propia Corte acaba de emitir una sentencia la semana pasada en donde establece que los derechos laborales deben ser iguales tanto para el personal sindicalizado como para personal de confianza. Sí. Esto evidentemente crea un precedente en el sentido de que los trabajadores tienen el derecho de permanecer en sus cargos. Pero independientemente de esto y tratándose del tema de los servidores públicos, debe precisarse muy bien que no fue la legislatura pasada quien lo cesó. Fue un diputado quien aparentemente mediante una circular les notificaba esta decisión, que por cierto el propio exdiputado ya desmintió, y él afirmó mediante un escrito presentado al propio Congreso y que ya fue entregado al juzgado, que él no removió a nadie. Entonces estamos ante dos puntos básicos. El primero, que ningún diputado tiene la atribución constitucional de despedir trabajadores. O sea, Rafael Buelna Clark, como presidente de la comisión permanente, no tiene atribuciones sí, para despedir a nadie. Pero sí firmó un documento. No. ¿Es falso el documento? Él mismo reconoce que ese documento no lo firmó y así se le informó. ¿Y ese ya documento al juez. Lo recibieron los trabajadores? Es correcto. Y ya se le informó tanto a la presidenta como al juez, y el juez lo integró a su expediente. Ahora, a ver, me detengo en esa parte, ¿Sí? Gustavo Bustamante. Entiendo, fue el 11 de septiembre, está fechado ese documento. Es correcto. ¿No? El 11 de septiembre hay un documento, supuesto documento, firmado por Rafael Buelna Clark, el anterior presidente del Congreso, en la última legislatura, que les notifica a estos más de 20 y tantos funcionarios que están cesados, los funcionarios cesados supuestamente por Rafael Buelna Clark le dan validez al documento y entonces buscan un amparo a la justicia federal. Más que darle validez, lo que hacen es, con este documento yo voy a intentar defender mis derechos. Y no le preguntaron a Rafael Buelna Clark. Entiendo que sí lo intentaron localizar y no lo encontraron, sí, pero más aún, al momento de presentar un amparo, evidentemente el diputado Fali tiene que responder al juzgado.
De ahí que el diputado se presente al propio juzgado mediante este escrito y refiera que no firmó absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que no lo hayan encontrado, Gustavo Bustamante? Pues 12, 13, 14, 15 y 16, hubo 5 días hábiles después de que les giraron ese documento en donde pudieron haberse encontrado con el diputado en la entrega-recepción del propio Congreso. Y el amparo, si me permites, Juan Carlos, se presentó al día siguiente. El 12 de septiembre. Es decir, el juicio de amparo, que fue el segundo. Hubo un primer amparo semanas antes, sí. Este fue el segundo amparo, y en función de que teníamos el tiempo encima, la estrategia jurídica es, vamos presentando el amparo, porque si te esperas a tratar de localizar a esta persona y no la encuentras, el tiempo ya lo tenías encima. Ahora, ¿está mintiendo Rafael Buena Clark o está diciendo la verdad? ¿Puede incurrir en alguna responsabilidad si él firmó eso y ahora dice que no lo firmó? Por supuesto, y eso será responsabilidad del tribunal discernirlo. Sí. Que, por cierto, cuando el tribunal niega la suspensión, no es una decisión de fondo, Juan Carlos. El tribunal lo que hace es, con los elementos que tiene en ese momento, analiza y emite una decisión provisional. Pero él no prejuzga sobre si el documento es válido o no, si es falso o es verídico. Eso lo discernirá en el transcurso del amparo y en su momento cuando se resuelve el fondo de la sentencia. Sí, ahora, Gustavo Bustamante, ¿no fue esta una estrategia de los ex empleados para alargar el proceso por el cual decidan si se quedan o se van, en tanto el propio juez decide el fondo del asunto y entonces los diputados de la actual legislatura estén imposibilitados a iniciar un procedimiento para destituirlos? La estrategia jurídica la definió tu servidor en compañía de un grupo de abogados. Sí. Decir que el documento fue fabricado o prefabricado por los trabajadores, la respuesta que yo digo es absolutamente no. Ellos no fabricaron este documento, simplemente habría que escudriñar para ver cómo llegó ese documento. Sí. Y también me parece importante que es no perder de vista la situación jurídica en cuanto a que en este mismo juicio de amparo el Tribunal de Justicia ya metió su informe, Juan Carlos, y en su informe él establece claramente que él no ha autorizado al Congreso a despedir a nadie. No solo eso, sino que los trabajadores tienen sus derechos constitucionales a salvo y deben seguir en el cargo. Sí. Esto ya lo dijo el Tribunal de Justicia en el propio juicio de amparo. O sea, Rafael Buena Clark, si quiso despedirlos, debió haberle dado vista al Tribunal de Justicia Administrativa. No solo él, el Congreso debió haberle planteado al Tribunal de Justicia Administrativa, o sea, el Pleno. Claro, que estos trabajadores cometieron una falta grave para que fueran juzgados y que el tribunal los condenara. Y una vez hecho esto, realizara los cambios el Congreso. Y en este marco de esta disputa, algo que me parece grave es que se empiece a utilizar, por ejemplo, la fuerza pública para desalojar, que comentaba la presidenta que es mentira, que los policías ingresaron desarmados. Es falso. En el video que dimos a conocer el día de ayer se aprecia claramente que la policía llega armada y que no es recibida ni siquiera por la presidenta, que es la única autorizada para agarrar el mando de la fuerza. Lo hace un asesor de ella. Y no solo eso, sino que también refiere la presidenta que la fuerza no iba a desalojar a los trabajadores. Y del propio video, expresamente el mando policiaco refiere: vengo aquí por instrucciones de la presidenta a desalojar las oficinas. No se vale mentir. Y estos videos acreditan claramente lo que está pasando. Como un segundo video que exhibimos en donde los mismos asesores de Morena ingresan el viernes por la tarde-noche y todo el sábado a las oficinas de los trabajadores a violar las cerraduras y a sacar documentación, tomar sellos en acciones que evidentemente son delitos y que estamos analizando presentar las querellas correspondientes, Juan Carlos. Sí, esta situación la presentaron ayer los trabajadores y bueno, en la conferencia de prensa que tú nos describes, Gustavo Bustamante, ¿cuál es el estatus actualmente de estos trabajadores? ¿Cuántos son? ¿Veintitantos? Son alrededor de 20 directores, pero los que represento en este momento son 16. ¿Cuál es el estatus legal Ellos ahorita? Siguen siendo trabajadores, no han sido removidos. ¿Ellos se están presentando a trabajar? Claro, el día de ayer ciertamente no se les permitió el acceso. Hoy iremos acompañados de un notario público para que dé fe quién le dio esa instrucción al personal correspondiente y evidentemente actuaremos en consecuencia. ¿Quién es el trabajador de mayor antigüedad en este grupo de 16 empleados? Es el contralor y 2 directores generales del área de Contraloría y el oficial mayor,
que tienen alrededor de 5 legislaturas en el Congreso del Estado. O sea, hasta 18 años tienen ahí. Alrededor ¿algunos? de 15 a 18, esta sería la quinta, van por el año 16 o 17. Sí, o sea, tienen el de mayor antigüedad es de 15 años. Creo que un poco más, si la memoria no me más falla. de 15 años. Sí, es sí, correcto. los de menor antigüedad, ¿cuánto tienen? Hubo unos que incluso fueron nombrados ahora recientemente en 2 casos que se trató de puestos que estaban acéfalos y que lo que se hizo precisamente privilegiar el servicio civil de carrera, se designó oficialmente a las personas que ya desempeñaban esos cargos de facto. Sí. Es decir, gente que tenía 10 y 13 años en el Congreso trabajando, se les dio la oportunidad de ocupar estas subdirecciones que estaban acéfalas y que ellos mismos venían ya desempeñando las actividades Ahora, si este propias. Congreso quisiera despedir a este personal, ¿cuál es el procedimiento legal? Iniciar un procedimiento de responsabilidad administrativa grave ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sí. Y una vez que el tribunal le dé la oportunidad al trabajador de defenderse, que el tribunal emita resolución acreditando esta falta administrativa grave para que el Congreso entonces sí designe a las 2/3 partes. Antes de iniciar el procedimiento contra los trabajadores, ¿tiene que votarse en el Pleno? Hay una interpretación. Sí. A mí me parece que bastaría con que algún diputado presentara el caso ante el Tribunal de Justicia Administrativa y que el propio tribunal defina. Y el tema también aquí de fondo, Juan Carlos, es, ¿tenía facultades el exdiputado para removerlos? No. Y aquí te lo reconoció la propia coordinadora el día de ayer que estuvo contigo, cuando ella expresamente dice que lo que hizo el exdiputado Fali es inconstitucional. Ella misma reconoce que no tiene facultades. Luego, entonces, si no tiene facultades, pero además el tribunal administrativo, que es el responsable de determinar esto, ha concluido que no hay causa para despedirlos, que no están removidos y deben seguir en el cargo, entonces evidentemente aquí es un tema político, no es un tema jurídico porque este ya quedó definido. Entonces nos parece que aquí ya más son otros intereses de intentar colocar en estos puestos administrativos a gente afín al proyecto político de la diputada. Muy bien, pues te agradezco mucho, Gustavo Bustamante, representante de 16 directivos que tienen una disputa de carácter laboral con la actual legislatura. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos. Que te vaya muy bien. 7:46, soy Juan Carlos Zúñiga, Reporte 100 a través de Estéreo 100. Continuamos.